¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Postgres. Hoy día es el tercer video sobre PL/Python. Hoy sí no pongo la cámara porque la verdad es que hemos estado trabajando todo el fin de semana resolviendo unos problemas bien interesantes que les voy a comentar al final de este video con PL/Python. Así que no estamos muy presentables, digamos, como para poder hacer, como para lanzar la cámara. Voy a compartir la pantalla mientras les explico qué vamos a hacer el día de hoy, porque lo que habíamos ofrecido el día de hoy es hacer un poquito de cálculo matemático utilizando PL/Python y ver pues las ventajas de utilizar PL/Python para hacer cálculo que eventualmente no es que no se pudiera hacer con PL/PGSQL, pero que a lo mejor podría tomar más recursos y tomar más líneas de código, el poder desarrollarlo, y a lo mejor tampoco no es tan flexible. Así que decidimos tomar un caso bastante práctico porque hay mucho cálculo matemático muy pesado, muy avanzado que podríamos haber hecho, pero no queríamos invertir mucho tiempo explicando fórmulas, así que nos fuimos a algo más sencillo que nos permitiera visualizar de una manera un poquito más eficiente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, les voy a mostrar acá. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente resolver una función recursiva. Ya muchos conocerán las funciones recursivas. En casi cualquier escenario las funciones recursivas son el dolor de cabeza más fuerte que pueda haber, porque seguramente va a hacer que muchas personas, si no lo programan bien, se consuman los recursos de la máquina. E imagínense que esto tiene que correr en un servidor, todavía podría ser muchísimo más peligroso. Así que, bueno, decidimos tomar ese caso y la verdad es que este es probablemente de las funciones recursivas la más básica. ¿Ok? Vamos a verla primero en PL/PGSQL. La función recursiva lo que hace es recibir un número entero, ¿ok? Y una cantidad de veces que debe calcularse hacia adentro sobre ese número. Digamos que esta no es una recursiva en estricto estándar, pero para poder igualar los escenarios entre los dos lenguajes que vamos a utilizar, decidimos usar esta manera para poder asegurarnos de que siempre hiciéramos la misma cantidad de iteraciones. Entonces yo le paso un número, digamos, el número 5, y le digo calcula 5 veces más hacia adentro, si en iteraciones también le digo 5, ¿no? O si le digo 10 es toma de base el número 5 y calcula 10 veces con ese número hacia adentro. ¿Ok? Luego le vamos a pasar un nivel de profundidad, o sea, el nivel en el que estamos, y vamos a retornar un entero. Básicamente, ¿qué cosa es lo que va a hacer? La función va a recibir este número inicial y lo que va a hacer dentro de sí misma es generar un número aleatorio. ¿Ok? Acá lo que hago es tomo un número aleatorio, lo multiplico por 10 para tener un número decimal y lo redondeo, ¿no? Para poder tener un número entero. Entonces, a este número que le estoy pasando este número, le voy a sumar este número que está acá. Pero para poder generar estos llamados dentro de sí mismo, lo que hago es lo llamo tantas veces, lo especifico acá, o sea que si le pongo acá en iteraciones, le paso de parámetro que haga 10 iteraciones, esta función se va a llamar 10 veces, y cuando llegue al décimo valor y haya generado ese décimo número aleatorio, lo va a sumar al anterior que se ha pasado como valor, y luego va a ir hacia arriba, o sea, baja y sube, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, generamos este número aleatorio. Vamos a imprimir acá qué valor se está pasando y qué valor se está generando, ¿ok? Y a qué nivel de profundidad estamos, ¿ok? Y mientras la profundidad sea menor que la cantidad de iteraciones que tiene que hacer, lo volvemos a invocar. Solamente que en vez de pasar el número inicial que nos van a dar acá, ahora vamos a pasarle el número que hemos generado de manera aleatoria. ¿Ok? Evidentemente, cada vez que lo llamamos hacia adentro, vamos a sumar 1 al nivel de profundidad. Y luego lo que vamos a hacer es ese número, sumarlo al anterior y devolverlo. Ahora, verán ustedes que estoy poniendo algunas otras cosas más que básicamente son para control de qué pasa si es que llegamos al número máximo de iteraciones que puede soportar la base de datos, porque
sorpresa para muchos, cuando uno hace este tipo de cálculos recursivos, la base de datos tiene ahí como un nivel de protección que hace que no hagamos un abuso total de los recursos que dentro de un ratito lo vamos a ver, digamos, lo vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces lo que yo hago es, si hago una llamada a un nivel de profundidad demasiado alto que la base de datos ya no puede procesar, entonces lo que hago es un exception. Como no sabía cuál es el exception que se da en estos casos, yo le he dicho acá que cuando sea cualquier exception, básicamente, que me muestre hasta qué nivel de profundidad logró llegar y que me muestre el código y el mensaje de error. Dentro de un ratito vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Ok? Si no se da ningún error y se logra llegar al máximo nivel de iteración que yo le he dado, entonces, como les decía, se va a retornar el valor de la suma para ser añadido al valor anterior. ¿Ok? Y acá justamente le vamos a decir, o vamos a poner antes de la respuesta, si la profundidad no, sino vamos a decir a qué nivel de profundidad llegué, qué nivel recibí, qué valor recibí y qué valor voy a retornar. ¿Ok? Luego esto de acá es para poder hacer un cálculo de segundos, pero encontré una mejor manera de hacer esto, así que de hecho no lo vamos a usar o obviémoslo en estos momentos que vamos a hacer la ejecución. Entonces voy a regresar acá a mi pantallita de base de datos. Estoy acá en mi pantallita de la base de datos. ¿Ok? Lo mismo de siempre, mi máquina con un solo core y 3 gigas no, 2 gigas de RAM para poder hacer nuestras demos. Lo primero que voy a hacer es crear una base de datos. Para empezar, una base de datos limpia. Entonces, estamos creando nuestra base de datos. Discúlpenme que a esa hora tengo que tomar un poquito de agua porque ya me duele la garganta de haber estado en tantas reuniones a lo largo de la mañana. Y listo, estamos acá. Como no vamos a usar tablas, da igual, no tenemos nada, todo está limpio, ¿no? Lo que vamos a hacer es invocar o vamos a compilar esta función y la vamos a ejecutar. ¿Ok? Entonces, tal cual, ya está creada la función y ahora la vamos a ejecutar. Entonces, vamos a decirle pl recursivo. Y lo que le decía, a ver, empieza en el número 5, ejecuta 10 veces. Sí, lo checaste un poquito más, ¿sí? ¿Ok? Ejecútalo 10 veces y ahí inicia en el número 1. ¿Ok? O sea, esta es la primera vez que lo voy a llamar. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Bueno, se ha ejecutado de manera inmediata porque son solamente 10 llamadas. ¿Ok? Y este es el primer valor que hemos pasado. Pasamos el valor número 5 a nivel de profundidad 1. Tiene que hacer 10 niveles de profundidad, como estamos viendo acá, antes de retornar los valores. Y esa función aleatoria, random, que me genera los números, que está acá. ¿Ok? Vamos a checar esto un poquito. Y vamos a ponerlo acá. Always on top. Las ventajas de trabajar con Linux. ¿Ok? Me ha generado el número 10. ¿Ok? Pero como el nivel de profundidad todavía es menor que la cantidad de profundidades que tiene que bajar, se vuelve a llamar a sí mismo y ahora pasa el valor del número 10. Y al pasar a profundidad número 2, el valor 10 ha generado el número 2. Estos números son totalmente aleatorios, ¿no? Y así comienza a generar. Cuando va al nivel 3 pasa el número 2 y genera el número 9. Cuando va al nivel 4 pasa el número 9, genera el número 5. Y al llegar al número 10, como ya llegó al final, ya el número 11 ya rompe la regla, es mayor o es igual que el número de la profundidad. Aunque, perdón, ya el número 10 ya en realidad lo que hace es la operación matemática. El último valor en la profundidad número 10 que se pasó es el 5 y ha generado el 7. Entonces, a nivel 10 pasé el 5 y ahora voy a retornar el 12, que es el valor 5 más el valor 7 sumados. ¿Ok? En el anterior nivel 9 pasé el número 4 y generé el 5. Ahora me está retornando el 12 y como pasé el 4, el nuevo valor de retorno es el 16.
¿ok? Y así va haciendo la bajada, o sea, acá está haciendo la bajada y acá está haciendo la subida. Al final de este cálculo, la suma total de los números pasados es el número 61. ¿Ok? Eso es todo lo que hace la formulita. Vamos a empezar a explorar algunas limitaciones que tenemos al momento de trabajar con PL, PGSQL, este tipo de cositas. ¿Ok? Hemos hecho una bajadita de 10 niveles. ¿Ok? Vamos a hacer una bajada de 100 niveles. ¿Ok? Entonces se va a ir 100 niveles hacia abajo y luego tiene que retornar esos 100 niveles. Empezamos nuevamente con el número 5 y empezamos al primer nivel. Vamos a ejecutar esto. Ya está, ya lo hizo. De hecho, probablemente no vamos a poder ver todo. Ah, no, sí, acá está. Bien, llegamos, pero bueno, vamos a empezar desde arriba, ¿no? El nivel 1 pasó el 5 y generó el 4. Como esto es aleatorio, si lo vuelvo a ejecutar, genera otros números, ¿ok? Finalmente llegamos hasta el número 100 y empezamos el retorno. Y comenzamos a acumular hacia arriba. ¿Ok? Y esto evidentemente 100 veces hasta llegar al primer valor. ¿Ok? Entonces el acumulado de todos los números que se han generado aleatoriamente por los 100 niveles de profundidad, ¿ok? Que va desde el número 0 hasta el número 10, los números aleatorios que puedo generar, da 525. Vamos a hacer ahora una bajadita hasta de 1000 niveles. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. De hecho, este tema de los niveles de cálculo hacia adentro lo hemos visto mucho cuando hemos tenido que trabajar en entidades financieras, cuando tenemos que hacer cálculos crediticios, en donde el nivel de ajuste que tenemos que hacer de capital sobre el interés es una fórmula justamente recursiva y es una fórmula en donde tú puedes ir al nivel, o sea, puedes hacerlo hacia el infinito, pero tú tienes que decirle, oye, ¿cuántas pasadas va a ser? Porque, si mal no recuerdo, después de 32 pasadas ya los cambios son decimalmente tan pequeños, ¿okay? Que ya realmente no afecta el resultado final. De hecho, creo que ni siquiera en 32, en 24 ya es más que suficiente. Pero imagínense que esto fuera un cálculo pues muy, o sea, de mucho, mucho dinero, en donde pues cada microcentavo, picocentavo, pues significa realmente un montón de plata a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor necesitamos hacer algo que pase a 100 evoluciones, a 200 evoluciones, a 300 evoluciones, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer algo que nos lleve hacia 1000 evoluciones. Entonces está bajando y no sé si se habrá notado. Vamos a ver si es que llegamos a capturarlo, porque a lo mejor fue mucho. Ok. No, lo que voy a hacer es, le voy a quitar estos valores. Perdón, estos valores no, estos impresiones en pantalla. Ok. Voy a volver a compilar la función. Ya está. Y ahora le voy a pasar de que ejecute esto a 1000 valores. ¿Ok? Estoy por ocioso, estoy trabajando más. Empezamos en el 5, 1000 valores. Y empezamos en el nivel 1. ¿Ok? Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el número máximo de profundidad que puedo llamar, de llamadas hacia sí mismo que puedo hacer es de 674 veces. ¿Ok? No importa cuánto, acá voy a bajar este número a 800. El máximo recursivo que llegó fue 675 y va a variar más o menos en un número de ese tipo. De hecho, no necesariamente va a ser igual. Le voy a explicar por qué. Porque el máximo nivel de profundidad que se va a alcanzar en el caso de las funciones recursivas que se ejecutan desde Postgres están limitadas por dos parámetros, digamos, ¿no? Uno en la base de datos y otro en el sistema operativo. Y es que el sistema operativo determina una cantidad de espacio para poder generar, digamos que
como un área temporal de almacenamiento de lo que está pasando cuando tenemos estas llamadas recursivas. Y eso lo podemos ver en el caso de nuestro Linux con el comando ulimit. Si mal no me equivoco es -S. En este caso, esa cantidad de memoria que está expresada en megabytes es de 8 megabytes. ¿Ok? Bueno, está, perdón, en kbytes, ¿no? Ok, entonces tenemos 8 megas de memoria máxima que tenemos para poder almacenar, digamos, estos punteros de nivel de profundidad a los que podemos bajar. Ok, vamos a ver si le vuelvo a dar 1000. Ya ven, 674, 675, por ahí va a variar. Y no es que estemos usando esos 8 megas, sino que en el caso del Postgres tenemos una variable de configuración del sistema que se llama maxStackDepth, que está seteada en usar 2 megabytes. Acá da igual que nosotros le pongamos 16 megabytes, siempre va a utilizar los 8 máximos que tiene predestinado el sistema operativo. Pero estos 8 máximos, y estamos en un sistema operativo de 64 bits, Postgres está asegurando por defecto el uso de 2 megabytes. Entonces, acá lo que yo le voy a decir, a ver, es dame el doble, dame 4 de esos 8. De hecho, si le doy un número mayor a 8, lo que voy a tener es un mensaje de error al momento de tratar de conectarme a la base de datos, y al reinicio de la base de datos. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Bueno, ya, ahorita me acabo de volver a conectar, no llegué a salir. Ok, y vamos a correr esta consulta recursiva que hasta hace un momento me decía que solamente puede llegar a nivel de profundidad máximo de 675. Bueno, ahora ya ejecutó las 1000 llamadas. Ok, pero como he duplicado la cantidad de memoria que tengo para poder hacer esas llamadas, entonces también tengo un nuevo límite. Probablemente ese límite sea muy cercano o muy parecido al doble del límite anterior. Vamos a correr esto 2000 veces. Y acá me dice, miren, que solamente ha podido hacer máximo recursivo 1350 llamadas. Ya no ha podido ir más hacia abajo porque el espacio de memoria para poder ejecutar eso ya se alcanzó. Entonces, esto es una de las primeras cositas que me gustaría que tomen en cuenta cuando ustedes vayan a hacer cálculo avanzado matemático dentro de la base de datos, y en especial si este cálculo requiere hacer justamente llamadas sobre los mismos datos que ya se han estado generando, ¿no? Si necesitamos hacer recursividad, que generalmente esto es muy común en cálculo estadístico y en cálculo matemático avanzado, aplicar recursividad, que está escondido dentro de otras funciones, pero que normalmente termina siendo por debajo algo de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la función EPLPGSQL, como verán, ¿no? Entonces, de hecho, ya vimos un nuevo uso de algo que no habíamos explicado en anteriores videos, que es el exception, para capturar errores, porque si no le ponía este exception, lo que iba a hacer es que el query se iba a caer y iba a salir un mensaje de error, ¿no? Ahora, vamos a ver esta misma función que se estaba llamando a sí mismo, ¿ok? Pero a nivel de PL-Python. Y para eso la tenemos escrita acá. Algunas cosas interesantes. Cuando nosotros programamos con PL-Python dentro de la base de datos, tenemos básicamente toda la funcionalidad del lenguaje de programación. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo definir una función Python dentro de la función PL-Python. Y de hecho, esta función hace lo mismo que la otra. Bueno, acá tiene un poquito más de código por las cositas que quería mostrarles. ¿Ok? Y esta función se ejecuta cuando nosotros hacemos ejecución de esta función. Es decir, acá estamos haciendo un cambio fundamental para no tener el límite de profundidad que podemos bajar, que tenemos en PLPGSQL. Yo puedo invocar la función una vez y la función dentro de sí misma invocar varias veces la misma función recursiva. Porque en principio cuando yo llame esta función, ¿ok?
esta función igual va a generar un número aleatorio. En este caso no necesito el número inicial porque se va a generar aleatoriamente. ¿Ok? Y va a invocar la función suma. Y le va a pasar de que va a empezar con este número que hemos generado aleatoriamente en el primer nivel. Entonces se va a venir acá, recibe el número inicial, recibe el nivel de profundidad y luego lo que hace es generar un número aleatorio entre el 1 y el 10. ¿Ok? Para eso vamos a usar la función random, las funciones o los métodos que están dentro de la librería random. En este caso estamos usando randint, que genera un número aleatorio en un rango dado, que yo le estoy diciendo acá que sea entre 1 y 10. ¿Ok? Y mientras la profundidad sea menor que la cantidad de iteraciones máximas que le voy a decir acá que debe poder hacer, ¿ok? La función se va a llamar hacia sí misma. O sea, va a comenzar a hacer la recursividad. ¿Y qué va a pasar de parámetro? Bueno, el nuevo número aleatorio que hemos generado y vamos a sumarle al nivel de profundidad un 1 para ir al segundo nivel. ¿Ok? Entonces, esto va a ser nuevamente, si hacemos 10 iteraciones, va a ser las 10 llamadas de profundidad y luego va a ser las 10 hacia arriba. ¿Ok? Y cuando cumpla esas 10 hacia arriba, va a retornar el número que le he pasado más el número aleatorio que he generado. Acá vamos a ver algunas otras cositas que justamente me preguntaron varios amigos, ya sea por la página de Postgres Perú o la página de IQSoft o la gente que ve los videos, o que estamos en el canal de WhatsApp y todo lo demás. Me preguntaban, oye, ¿puedo hacer tries y exceptions en PL/Python? Sí, acá está, esta es una demostración justamente para que en caso que pase algo, acá me mande un exception indicándome qué cosa es lo que ha pasado y que retorna un valor 0 nada más, que no afecte la suma. ¿Ok? Otra cosa interesante que me preguntaron algunos amigos es, ¿no puedo hacer un raise no trace? O sea, no puedo hacer esto para enviar mensajes al sistema, a la consola, digamos, para ver qué es lo que está pasando. Sí es cierto, no puedes usar raise no trace, para eso tienes que usar PLPy no trace, que básicamente funciona idénticamente ¿cómo se llama el raise no trace? Y existe PL no trace, PL error y diferentes formas de poder mandar los mensajes, ¿no? De hecho, acá estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo con el raise no trace, que es imprimir el nivel de profundidad, ¿ok? ¿Qué valor recibo? ¿Qué valor genero? ¿No? Y cuando ya está retornando los datos, ¿qué nivel de profundidad y qué retorno estoy realizando? ¿Ok? Algunas cosas interesantes es que eh, Python también tiene un nivel de protección cuando utilizamos funciones recursivas, funciones que se llaman a sí mismas, y hay ciertos límites de los cuales nosotros no podemos escaparnos. No me acuerdo exactamente cuál es el límite que podríamos tener, pero ese límite nosotros lo podemos ampliar. ¿Y cómo lo podemos ampliar? Bueno, utilizando, ¿cómo se llama este parámetro de configuración del sistema, en donde estamos ampliando la cantidad de recursividad que podemos utilizar dentro de Python. De hecho, vamos a hacer una cosa, lo vamos a compilar sin esto para poder justamente duplicar el problema, por así decirlo. Okay, entonces vamos a compilar, pero antes de compilar, lo que vamos a hacer, acuérdense que estamos empezando en una base de datos libre, es crear el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que en este caso es PL/Python 3U. No se olviden de esa parte del 3U. Ok, entonces pasamos nuestro código y ya está creada la función. Ahora vamos a invocar la función clp recursivo y vamos a decirle a ver que haga primero las 10 vueltas. Ok. Y acá están las 10 vueltas. Vamos a darle un valor más chiquito. Vamos a decirle que haga 4 vueltas nada más para poder ver. ¿Ok? Entonces, genera un número aleatorio, que en este caso es el 6, y a nivel de profundidad, o sea, genera el 6 y lo envía, enviamos el nivel 6 y el primer nivel de profundidad genera el valor 8. Al segundo nivel recibimos el 8 y generamos el 9.
En el tercero recibimos el 9, generamos el 4. Al cuarto nivel recibimos el 4 y generamos el 9 y retornamos. Entonces, lo que retornamos es el valor recibido más el valor generado, que en este caso es 13. Luego ese 13 lo pasamos al tercer nivel donde habíamos recibido el 9, ¿ok? Y ahora ya el valor de retorno es 22. Ya este 22, cuando lo devolvemos hacia arriba, lo sumamos al valor recibido de 8, ¿ok? Devolviendo 30. Y en el primer nivel, devolvemos el 30 y el valor que recibimos es el 36, entonces el valor recursivo, ¿ok? De la suma recursiva que estamos forzando es 36. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que en la otra función. De hecho, yo siempre tengo acá el consumo de recursos para que ustedes vean que estas funciones pues no consumen casi nada de recursos, pero bueno, vamos a decirle acá que haga pues una vuelta de 100 cálculos recursivos y vamos a ver qué pasa. Acá he hecho los 100, la base de datos prácticamente inicia inmutado, ¿ok? Y acá está el valor de retorno. Ahora vamos a darle que haga 1000. Y acá ya comienzan los problemas, porque hemos llegado al máximo nivel de recursividad que acepta el Python. Entonces, para poder superar ese valor, creo que el nivel máximo, vamos a ver, el nivel máximo es algo de 850 o algo así. 840, 850, 870. Me voy a pasar acá, a ver, 900. Ya, creo que es este de acá. Sí, 990. 4, creo que era. Sí. Claro, 994 es la cantidad máxima de llamadas recursivas que puede hacer Python. Nunca vamos a pasar de ese nivel. Ok, entonces vamos a ampliarle esa cantidad de llamadas recursivas que podemos utilizar poniendo esta configuración en el sistema. Ok, copiamos. Acuérdense que todo este código siempre lo dejamos en la página web donde colgamos los videos. Ok. Así que vamos a hacer 1000 iteraciones. Y acá está 1000 iteraciones. 2000 iteraciones. 5000, 4000. Y de hecho, si recordarán, en el caso, acá hemos hecho 4000, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero con el PL recursivo. Y le vamos a decir a 4000 iteraciones, empezando desde el 1, ¿ok? Pero el máximo es 1350. O sea que acá hemos logrado superar más del doble el límite máximo de recursividad que podríamos haber hecho con PL/PG-SQL. ¿Y por qué? Porque estamos usando PL/Python y en el caso de PL/Python no he tenido que mover los recursos que nos ofrece el sistema operativo y la base de datos para estos límites. Aunque seguramente, por más que yo le ponga un número muy alto, vamos a llegar a un límite máximo de recursos que podamos utilizar para esto. Voy a regresar esto a 12 megas, ¿ok? Para que tengamos los escenarios, por decirlo de alguna manera, igualados. Entonces, recursivo con 400, ok, sin problema. Con 700 ya no va, 674 es lo máximo. Pi recursivo con 700 llamadas y la misma configuración del sistema operativo y la misma configuración de la base de datos, solamente cambiando los propios parámetros de Python y podemos hacer nuestras 700 o 7000 llamadas si queremos. Ok, entonces esto es una ventaja adicional a la que ya estábamos viendo. No solamente que podemos crear unas estructuras un poquito más, por decirlo de alguna manera, amigables para poder hacer cálculos complejos, ¿ok? A nivel de tener un código un poquito más legible,
sino que podemos usar más recursos del sistema de los que podríamos utilizar con PLPGSQL, porque acuérdense también que esta función a lo mejor tiene que ser invocada por varias transacciones concurrentes. Entonces, cuando ya tenemos escenarios de ese tipo, la situación ya no es tan cómoda, la cantidad de recursos que podríamos estar usando es mucho más relevante y pues a lo mejor nos quedamos cortos con lo que el Postgres por defecto nos ofrece con su lenguaje de programación. Pero acuérdense siempre que utilizar PL/Python nos lleva a utilizar el intérprete de Python en un entorno completo de Python al lado, no voy a decir dentro, sino al lado de Postgres, ¿ok? Que puede ser invocado por el Postgres, pero está al ladito, no es que realmente esté dentro de Postgres, ¿no? Evidentemente esto lo hemos puesto acá 20.000 iteraciones, pero seguramente también tendrá un límite que ya no podrá escapar. Y bueno, por ejemplo, acá ya me ha mandado una función, un syscall error, ¿no? Hemos llegado a 13.762 llamadas, y ya más allá de eso, por más que le he dicho que haga 20.000, ya el sistema dice, ve acá, estoy viendo yo una cosa rara y me paro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si acá podemos. Vamos a matar la conexión porque ya se nos cayó acá la conexión, ¿no? Listo, ya lo matamos y volvemos a entrar. ¿Ok? Entonces, acá están para mí las ventajas, cantidad de recursos que podemos usar, claridad en el lenguaje que vamos a utilizar para poder hacer estos cálculos, la amplitud de la sintaxis con la que podemos trabajar y probablemente la parte más importante, rendimiento, ¿ok? Y para poder hablar un poquito de rendimiento vamos a hacer dos cosas. Vamos a cambiar la configuración acá para poder ampliar un poquito más la cantidad de recursividad que vamos a poder utilizar para simular un entorno más pesado, por decirlo de alguna manera. Ok, nos salimos, entramos de nuevo. Sí, aunque ya vimos que se puede autorreconectar. Y ahora, para no estar influido por los mensajes, porque los mensajes finalmente, los mensajes que imprimimos en la pantalla se muestran a veces después de haberse ejecutado los procesos. ¿Ok? Entonces, como no queremos tener falsos positivos sobre eso, vamos a ocultar los mensajes, tanto en el código en PLPGSQL como en el código en PL/Python. Y vamos a volver a ejecutar nuestras funciones para poder ver cuál funciona más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá un explain analyze del select PL recursivo, empezando en el número 8, ¿ok? 1000 veces el número desde nivel de profundidad 1. Vamos a ver cuánto tiempo toma ejecutar eso. En este caso, podrán ver que la ejecución, no el tiempo de planeamiento, sino el tiempo de ejecución de hacer este cálculo, ¿ok? Toma 38 milisegundos. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo. Acuérdense que la lógica es exactamente igual, así que aunque podría influenciar un poquito el generador de números aleatorios, ¿ok? En principio la diferencia no es fundamentalmente grande, pero vamos a ver en cuánto tiempo se ejecuta 1000 iteraciones con PL/Python. 4 milisegundos. O sea, básicamente con PL/Python podemos hacer el mismo cálculo en 9 veces, casi 10, ¿ok? El tiempo que se ejecutaría en PLPGSQL. ¿Ok? De hecho, acá tenemos el tema de, a ver, si hacemos 10.000, toma 21 milisegundos, pero si acá queremos hacer 10.000, simplemente no vamos a llegar porque vamos a tener una exception en el valor o en la profundidad 1349 y miren que aún así se ha tomado 194 milisegundos
mientras que acá hacer los 10.000, en PL Python, hacer los 10.000, ¿ok? Me ha tomado 21 milisegundos. O sea, este completó 10.000 iteraciones hacia adentro en 21 milisegundos y este no llegó, solamente se quedó en 1349 y le dio 194 milisegundos. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que nosotros queríamos mostrarles o queríamos explicar de una manera sencillita las ventajas de hacer cálculo matemático con PL Python en vez de con PL PGSQL, además de todas las librerías que en realidad tiene Python para poder hacer estos cálculos que nos ayudan muchísimo. Y recordar lo que hablamos la primera vez. No se usa PL Python por usar, o sea, hay que usarlo en un escenario donde realmente valga la pena utilizar. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal, poder detectar ese caso de uso que justifique que tengamos instalada una extensión dentro de nuestra base de datos. Y ahora justamente les comento qué es lo que hemos estado haciendo, que justamente hemos tenido que resolver con PL Python por limitaciones del cliente. Y es que tenemos una base de datos de un cliente en el cual se guardan imágenes de documentos, o sea, son archivos de imágenes que están guardadas dentro de la base de datos y que el cliente lo que necesitaba era poder correr un OCR sobre esos documentos y extraer el texto que ahí estaba, ¿no? El problema es que está utilizando un sistema en el cual no se puede intervenir porque está bajo, por decirlo de alguna manera, garantía de otro proveedor que, amén de esto, no les estaba solucionando la necesidad. Y no podían hacerlo por software, no querían tener más software instalado colateralmente en la base de datos, y lo que necesitaban era que apenas se recibiera en la imagen, se lanzara un trigger y se ejecutara este OCR. Entonces el OCR nosotros lo estamos haciendo con PL Python. Lo que hacemos es entrar a la base de datos, descargar ¿cómo se llama? El código de la imagen, ¿ok? El binario de la imagen, lo guardamos en una posición temporal y a eso lo ejecutamos el OCR, retornamos el valor del OCR y lo almacenamos dentro de la base de datos para que inmediatamente hayan subido la imagen, tengan el OCR del texto, ¿no? Que contenía el escaneo de ese documento. Así se puede, esos son el tipo de cosas que podemos hacer de una manera eficiente con PL Python y que, por ejemplo, con PL PGSQL no lo hubiésemos podido resolver de una manera sencilla o solamente con PL PGSQL. Definitivamente solamente con PL PGSQL no hubiésemos podido resolver. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias. El video de la siguiente semana va a tener una cosa interesante porque nos vamos a escapar un poquito de estos temas de código y de cosas que hemos estado viendo y estuvimos conversando en el canal hacer un video sobre modeladores de bases de datos que sean libres para Postgres. Así que vamos a ver un poquito sobre las herramientas que tenemos para poder modelar y documentar nuestra base de datos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.